por confundir las fechas. Valentina, embarazada, llegó al hospital para una revisión de rutina. Al ver a su mejor amiga en el pasillo, se alegró y ya se dirigía hacia ella cuando notó a su esposo, Mateo, con un ramo de flores. Escondiéndose detrás de una esquina, escuchó su conversación. No te preocupes, mañana cambiaré el medicamento que le recetó el doctor. Solo te amo a ti y a nuestro bebé. Valentina Morales llevaba 6 años casada con Mateo. Durante todo ese tiempo, su esposo a menudo hablaba de cuánto deseaba tener un hijo. Pero por mucho tiempo, no lo habían logrado. Finalmente, el milagro ocurrió. Estaba tan feliz que ni siquiera notó los cambios en el comportamiento de su esposo. La habitación del hospital olía a cloro y a algo más, a una ansiedad que no se podía ventilar ni con la ventana abierta. Valentina yacía en la estrecha cama, mirando el techo blanco, e intentaba respirar de manera uniforme, como le había indicado el doctor. Cada inhalación era un esfuerzo, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso. 6 semanas, solo 6 semanas de una vida diminuta dentro de ella. Y ya estaba aquí, en esta habitación estéril donde cada sonido resonaba en su cabeza. Mateo había soñado tanto con un hijo. Todos esos años había hablado de ello. Al principio, con timidez. Luego con más insistencia. Imagínate, Valentina, qué maravilloso sería. Piececitos corriendo por el departamento. Risas. Juguetes por todos lados. Ella veía cómo se le iluminaban los ojos cuando imaginaba su futuro. Y ahora, cuando el milagro finalmente había sucedido, yacía aquí sola, contando las grietas en el techo y rezando para que todo estuviera bien. Un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. Valentina giró la cabeza, esperando ver a una enfermera con otra dosis de medicamentos, pero la puerta se abrió con tal energía que casi golpea la pared. En la habitación irrumpió Jimena, alta, con el cabello perfectamente peinado y un maquillaje que, incluso en el pasillo de un hospital, lucía impecable. Amiga, por Dios. Jimena se llevó una mano al pecho, fingiendo espanto, y se acercó a la cama con pasos rápidos. Nos asustaste a todos. Me enteré apenas ayer por la noche. ¿Te imaginas? Te llamo. No contestas. Te escribo. Silencio. Ya pensaba que te había pasado algo. Valentina intentó sonreír, pero la sonrisa le salió forzada. Jimena siempre había sido así, ruidosa, llamativa, un poco agobiante, pero había estado a su lado tantos años, desde la preparatoria, que Valentina se había acostumbrado a su manera de irrumpir en su vida sin previo aviso. Perdón, dijo Valentina en voz baja, es que no quería molestar a nadie. No querías molestar. Jimena se sentó en el borde de la cama, observando a su amiga con una atención tan intensa que Valentina se sintió incómoda. Vale, somos amigas. ¿Qué te pasó? ¿Problemas de mujeres? Las últimas palabras, Jimena las pronunció más bajo, casi en un susurro, pero en su voz sonó algo que puso a Valentina en alerta. Curiosidad. Una curiosidad ávida, impaciente, que se escondía detrás de una máscara de preocupación. Valentina dudó. El doctor le había advertido. Las primeras semanas son las más peligrosas. Es mejor no decirle a nadie hasta que pase el periodo crítico. Pero era Jimena, su mejor amiga. ¿Cómo podría ocultárselo? No, exhaló finalmente. Me internaron para mantenerme en observación. Jimena frunció el ceño, claramente sin entender. En observación. ¿Pero por qué? Estás sana. Nunca has tenido. Estoy embarazada, la interrumpió Valentina. Y esas palabras, dichas en voz alta, sonaron como un hechizo. Estaba embarazada. Finalmente, Jimena se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron como platos y, por un instante, algo extraño cruzó su rostro. No era alegría, ni sorpresa, sino otra cosa que Valentina no alcanzó a descifrar. ¿Qué? Jimena se enderezó lentamente. ¿Estás embarazada? ¿En serio? Sí, asintió Valentina, sintiendo como un calor se extendía por su cuerpo. Hablar de ello era aterrador y alegre al mismo tiempo. Apenas es el principio, solo 6 semanas. Por eso no queríamos decirle a nadie. Ya sabes cómo es. Por si las dudas. Entiendo, asintió Jimena, pero su mirada se volvió ausente, como si mirara a través de Valentina. Luego se sacudió y volvió a esbozar una sonrisa. Pero eso es maravilloso. Mateo debe de estar en las nubes. Sí, está muy feliz, sonrió Valentina, recordando cómo su esposo la había abrazado cuando le mostró la prueba. No dijo una palabra. Solo la apretó tan fuerte que pudo sentir los latidos de su corazón. Jimena guardó silencio y luego se inclinó más cerca,
Sus dedos apretaban el borde de la manta. ¿Y estás segura de que quieres tener este bebé? Preguntó en voz baja, casi en confianza. Es que tu Mateo, se interrumpió, y en la habitación se instaló un silencio pesado como el plomo. Valentina sintió que algo se le encogía por dentro. ¿Qué pasa con Mateo? Preguntó, y su voz sonó más aguda de lo que pretendía. Jimena se apartó, y por su rostro pasó una sombra de vergüenza, demasiado actuada, demasiado teatral. ¡Ay! Dije Mateo, sonrió torpemente, cubriéndose la boca con la mano. No, quise decir o sea. Solo pensé que con un bebé todo se vuelve más complicado. Eso es todo. Ya sabes cómo son las cosas. Pero Valentina ya no escuchaba las explicaciones. Veía cómo Jimena se arreglaba nerviosamente el cabello, cómo su mirada se desviaba. Conocía a su amiga demasiado bien como para no notarlo. Jimena estaba ocultando algo. Habla ya, Valentina se incorporó sobre los codos, y su corazón empezó a latir más rápido. Veo que intentas ocultar algo. ¿Qué pasó? ¿Qué sabes de Mateo? Jimena titubeó. Miraba a Valentina, y en sus ojos brilló algo parecido a la satisfacción, como si hubiera estado esperando precisamente este momento, preparándose para él. Bueno, exhaló Jimena, y su voz se tornó seria, casi lúgubre. No quería decírtelo. Te juro que no quería. Pensé que tal vez me había equivocado, que me lo había parecido. Pero ya que preguntas, Jimena, por favor, Valentina apretó con fuerza las sábanas. Solo dilo. No quería meterme en su relación. Jimena hizo una pausa, como si sopesara cada palabra. Pero ya he visto a tu esposo varias veces con una mujer. Estaban abrazados y siempre los veía cerca del Hotel El Emperador. Ya sabes, el que está por el Zócalo. Las palabras cayeron sobre Valentina como un balde de agua helada. Sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a desvanecerse, que las paredes de la habitación se cerraban. El corazón le latía tan rápido y fuerte que le zumbaban los oídos. No, no podía ser. Mateo no podía. Él la amaba. Había esperado tanto a este bebé. ¿Estás segura? Susurró Valentina, con la voz temblorosa. Quizás te equivocaste, quizás no era él. Vale. No estoy ciega, Jimena negó con la cabeza. Lo vi 3 veces en días diferentes. Y siempre con la misma mujer. Una rubia alta, como de unos 30 años. Se veían bueno. Ya sabes. Valentina sintió un dolor sordo y opresivo extenderse por su vientre. Un dolor que la asustaba. Se aferró al borde de la cama, intentando sostenerse, pero la habitación seguía girando. No puede ser, exhaló. Y las lágrimas brotaron por sí solas. Él no podría. Llevamos tantos años juntos. Él quería un hijo. Él. El dolor se intensificó y Valentina se dobló, llevándose las manos al vientre. Valentina. Jimena se levantó de un salto. ¿Qué te pasa? Llama a un doctor, susurró Valentina entre dientes, retorciéndose de dolor. Por favor, rápido. Jimena corrió hacia la puerta y la abrió tan bruscamente que golpeó la pared. Un doctor, gritó hacia el pasillo. Rápido. Una mujer se siente mal aquí. A los pocos segundos, irrumpió en la habitación el doctor Soto, un hombre bajo de unos 50 años, con el rostro cansado y ojos amables. Se acercó rápidamente a Valentina. Le tomó la muñeca para revisar el pulso. ¿Qué pasó? Preguntó bruscamente, mirando a Jimena. No sé, Jimena retrocedió hacia la pared. Solo estábamos hablando y de repente se sintió mal. ¿De qué hablaban? El doctor sacó un estetoscopio y lo colocó sobre el pecho de Valentina. Respire profundo. Lento. Valentina intentaba respirar, pero el aire no le alcanzaba. El dolor no cedía. Se lo advertí, el doctor se volvió hacia Jimena, y su voz estaba llena de ira. Nada de malas noticias. Nada de estrés. Tiene amenaza de aborto. ¿Se da cuenta de lo que puede pasar? Jimena palideció y se llevó una mano a la boca. No lo sabía, murmuró. Lo siento. El doctor sacó una jeringa y rápidamente le aplicó una inyección a Valentina. Al cabo de 1 minuto, el dolor comenzó a ceder y la respiración se normalizó. Valentina cerró los ojos, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. Necesita calmarse, el doctor la cubrió con una manta y la miró con severidad. Ahora lo más importante es salvar al bebé. Nada de preocupaciones. Nada de angustias. ¿Me escucha? Sí, susurró Valentina. ¿Y usted? El doctor se giró hacia Jimena. Si no puede controlar lo que dice, es mejor que no venga. Jimena asintió sin levantar la vista. Cuando el doctor salió,
Valentina abrió los ojos y miró a su amiga. Jimena estaba de pie junto a la ventana, de espaldas, y sus hombros temblaban ligeramente. Perdón, dijo Jimena en voz baja. No quería. Pensé que debía saberlo. Valentina no respondió. Miraba al techo y pensaba en una sola cosa. Iba a tener a este bebé. Contra todo. Contra el dolor, el miedo y la traición. Lo iba a tener, porque era todo lo que le quedaba. Atardecía. Fuera del hospital se encendían las farolas, y su luz amarilla caía sobre el asfalto en manchas húmedas. Durante el día había llovido. Valentina yacía mirando un punto fijo, escuchando a alguien hablar en voz alta al otro lado de la puerta de la habitación. La voz era familiar, querida, y eso le hacía sentir el corazón aún más pesado. ¿Pero por qué?, decía Mateo, tenso, conteniendo la irritación. Soy su esposo. Tengo derecho a ver a mi esposa. Lo siento. Pero la paciente pidió que no dejáramos pasar a nadie, respondía una enfermera con un tono uniforme y sin emociones. Especialmente a usted. ¿Especialmente a mí? En la voz de Mateo sonaba una perplejidad mezclada con ofensa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me quiere ver? Simplemente pidió que le comunicara que no quiere verlo. Valentina cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas volvían a asomarse. Oía cada palabra, cada entonación. Él sonaba sincero, tan sincero que por un momento incluso dudó. ¿Y si Jimena se había equivocado? Pero no. Jimena no podía haberse equivocado 3 veces. 3 veces ya no era una coincidencia. Se hizo silencio al otro lado de la puerta. Luego se oyeron pasos. Mateo se iba. Valentina se lo imaginó caminando por el pasillo, con los hombros caídos, deteniéndose en la salida y mirando hacia atrás. Lo conocía también, o creía conocerlo, y Mateo, en efecto, se detuvo en la salida del hospital. Se quedó bajo el pórtico, mirando las gotas de lluvia que caían del borde del techo, y sintió un extraño alivio que inmediatamente le provocó un profundo asco de sí mismo. No tendría que mentir. No tendría que mirarla a los ojos y elegir las palabras. No tendría que fingir. Se pasó una mano por la cara, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Cómo había llegado todo tan lejos? Cuando se metió en este juego, le parecía que tenía la situación bajo control, que podría explicarlo todo cuando llegara el momento. Pero el tiempo pasaba y las explicaciones se hacían cada vez más escasas. Y ahora que Valentina por fin estaba embarazada, cuando debería estar a su lado, todo se estaba desmoronando. Mateo sacó el teléfono, miró la pantalla, 3 llamadas perdidas de Jimena. Silenció el teléfono y lo guardó de nuevo en el bolsillo. Necesitaba pensar, necesitaba encontrar una manera de arreglarlo todo. Pero, ¿cómo explicar lo que no se puede explicar? ¿Cómo contar una verdad que suena peor que cualquier mentira? Pasaron 3 días. 3 días interminables durante los cuales Valentina permaneció en la habitación del hospital, tratando de decidir qué hacer a continuación. Los médicos decían que su estado se había estabilizado, que la amenaza había pasado, pero por dentro nada se había estabilizado. Dentro reinaba el caos. Jimena no volvió a aparecer. Llamó 2 veces, pero Valentina no contestó. No tenía ganas de hablar con nadie. Pensaba en Mateo, en cómo la había abrazado cuando se enteró del embarazo, en cómo se reía mientras le besaba el vientre, aunque todavía no se notara nada. Como susurraba, seremos los más felices. Te lo prometo. En la mañana del 4.º día, Valentina le pidió a la enfermera que le dijera a Mateo que podía venir. No sabía qué esperaba de ese encuentro, explicaciones, una confesión, o quizás solo quería oír que todo era un monstruoso error. Mateo apareció 1 hora después. Entró en la habitación con cautela, como si temiera que ella pudiera volver a echarlo. Llevaba aquella camisa gris que ella le había regalado por su cumpleaños. Parecía agotado. Ojeras oscuras. Barba de varios días. La línea de los hombros tensa. Mi amor, empezó él, deteniéndose en voz baja junto a la puerta. ¿Qué pasó? El doctor dijo que no querías verme. Valentina miraba por la ventana, sin girar la cabeza. Le resultaba más fácil hablar sin mirarlo. Simplemente no quería, respondió ella con calma. Mateo se acercó y se sentó en la silla junto a la cama. Extendió la mano para tomarla de ella. Pero Valentina la escondió bajo la manta. Vale. Por favor, su voz sonaba suplicante. Dime qué pasó. No entiendo. Éramos tan felices. Me hablaste del bebé y yo estaba en las nubes. Y ahora ni siquiera quieres mirarme. Valentina apretó los puños bajo la manta. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Tienes otra mujer, dijo. Y su voz tembló, aunque intentaba hablar con firmeza.
Se hizo el silencio. Mateo se quedó inmóvil, como si no hubiera entendido las palabras. Luego, lentamente, exhaló. ¿Qué? Preguntó. Y en su voz había un asombro tan genuino que Valentina no pudo evitar volverse hacia él. ¿Quién te dijo esa estupidez? Jimena. Valentina lo miró a los ojos, intentando encontrar el más mínimo indicio de mentira. Dijo que te vio varias veces con una mujer, que estaban abrazados, que salían de un hotel. Las lágrimas volvieron a brotar y Valentina cerró los ojos con fuerza, tratando de contenerlas. No quería llorar delante de él. No quería mostrarle cuánto le dolía. Mateo se reclinó en el respaldo de la silla y se pasó una mano por el pelo. En su rostro se reflejó algo parecido al alivio, mezclado con irritación. ¿Y le creíste? Preguntó en voz baja. ¿En serio, Valentina, le creíste a Jimena? ¿Y no debía creerle? Valentina abrió los ojos y lo miró. Es mi mejor amiga. ¿Por qué iba a mentir? Mateo se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en las rodillas y la miró muy atentamente. Valentina, tú sabes cómo es ella, comenzó, eligiendo las palabras con cuidado. Tú ves cómo te trata. Esa amiga tuya toda la vida ha deseado tener todo lo que tú tienes. ¿De qué estás hablando? Valentina frunció el ceño. Recuerda, Mateo acercó la silla. Cuando apenas empezábamos a salir, ella no paraba de decir que me valorabas demasiado, que yo no era lo suficientemente bueno para ti. ¿Recuerdas? Valentina guardó silencio. Lo recordaba. En ese momento le pareció simplemente la preocupación de una amiga que no quería que cometiera un error. Y cuando te ascendieron en el trabajo, continuó Mateo, se pasó una semana entera diciendo que solo tuviste suerte, que el jefe te favorecía porque le gustabas, y cuando tus padres nos regalaron el coche, dijo que era injusto, porque sus padres nunca le habían regalado nada parecido. Pero esos son, Valentina titubeó, son solo palabras. A veces todo el mundo dice cosas así. Valentina, Mateo le tomó la mano, y esta vez ella no la retiró. Te tiene envidia. Siempre te la ha tenido, que si tus padres son mejores, que si tú tienes más talento, que si tu carrera va bien. Y ahora, hizo una pausa, y en sus ojos brilló algo parecido a la tristeza. ¿Qué pasa ahora? Susurró Valentina. Ahora estás embarazada. Mateo le apretó la mano. Vas a tener un hijo, vas a tener una familia. ¿Y ella? Está sola. Ya tiene 33 años. Todavía no encuentra a nadie que se quede a su lado más de 6 meses. Valentina guardó silencio, procesando sus palabras. Nunca había pensado en Jimena de esa manera. Sí, su amiga a veces era brusca, a veces decía cosas que herían, pero Valentina siempre lo atribuía a su franqueza, a su carácter. Por Dios. Mateo, exhaló Valentina. ¿Te escuchas a ti mismo? ¿Estás diciendo que ella inventó todo esto solo por envidia? ¿Qué quieres separarnos? Parece que sí, asintió Mateo. Mi amor. Tú sabes cuánto te amo. Por favor, créeme. Nunca podría engañarte. Nunca. Levantó la mano de ella hasta sus labios y la besó. No necesito a nadie más que a ti y a nuestro hijo, susurró. Eres todo lo que tengo, todo lo que necesito. Valentina lo miraba y algo dentro de ella se conmovió. Veía sus ojos, sinceros, llenos de dolor y amor. Sentía como sus dedos apretaban suavemente su mano. Era su Mateo, el hombre con el que había vivido 6 años, que la había apoyado cuando perdió su trabajo, que se había quedado con ella noches enteras cuando murió su abuela, que había soñado con un hijo tanto como ella. ¿Y si Jimena no miente? Preguntó Valentina en voz baja, pero su voz ya no sonaba tan segura. Entonces que presente pruebas. Mateo la miró directamente a los ojos. Fotos, videos, testigos, lo que sea, pero sé que no podrá hacerlo, porque no hubo nada. Valentina, yo vuelvo a casa contigo todas las noches. Duermo a tu lado. ¿Cuándo habría tenido tiempo para una aventura? Valentina se quedó pensando. Era cierto. Mateo, que trabajaba en la fiscalía, tenía un horario muy apretado, pero siempre encontraba tiempo para ella. Siempre llamaba si se retrasaba. Siempre avisaba si tenía que irse de viaje. Quizás tengas razón sobre Jimena, dijo Valentina lentamente. Quizás le creí demasiado rápido. Mi amor, Mateo se acercó aún más y la abrazó. Entiendo por qué te asustaste. Estás embarazada. Estás vulnerable. Y Jimena se aprovechó de eso. Pero estoy aquí. Siempre estaré a tu lado. Valentina se acurrucó en su hombro y cerró los ojos. El calor de su cuerpo, el olor familiar de su loción. Todo era tan conocido.
Tan correcto. Quizás de verdad había malinterpretado las palabras de Jimena. Quizás su amiga simplemente se había equivocado. Oh, peor aún, realmente sentía envidia. Perdón, susurró Valentina. Perdón por no haberte creído desde el principio. No tienes que disculparte. Mateo la besó en la coronilla. Te amo. Y te demostraré que puedes confiar en mí. Se quedaron así, abrazados en silencio, durante mucho tiempo. Afuera oscureció por completo, y en la habitación se encendió la luz de noche, proyectando sombras suaves en las paredes. ¿Cuándo te dan el alta?, preguntó finalmente Mateo. El doctor dijo que posiblemente pasado mañana, respondió Valentina. Si todo va bien, vendré a buscarte, prometió él. Y haremos una pequeña celebración. Festejaremos tu regreso. Valentina sonrió por primera vez en varios días. Quizás todo se arreglaría de verdad. Quizás lo superarían, juntos. Cuando Mateo se fue, Valentina se acostó de lado y puso una mano sobre su vientre. En algún lugar profundo de su interior latía una vida diminuta. Su hijo. Su hijo. Y por él. Estaba dispuesta a creer. Por él. Estaba dispuesta a perdonar incluso las dudas. Pero en algún lugar en el fondo de su alma, en el rincón más oscuro, todavía vivía un pequeño gusano de desconfianza. Y por mucho que Valentina intentara acallarlo, seguía susurrando, ¿y si Jimena decía la verdad? El alta del hospital fue tranquila y rutinaria. El doctor repitió una vez más todas las advertencias: nada de estrés, más descanso, alimentación adecuada, tomar las vitaminas con regularidad. Valentina asentía, escuchándolo a medias. Solo quería ir a casa, a su cama, lejos de esas paredes blancas y el olor a medicamentos. Mateo la esperaba en la salida, con un pequeño ramo de margaritas, sus flores favoritas. Sonrió cuando ella apareció en el pasillo, y Valentina sintió que algo cálido crecía en su interior. Quizás, de verdad, todo estaría bien. Quizás lo superarían. En casa se sentía acogedora. Mateo le ayudó a quitarse la chaqueta, la sentó en el sofá y la cubrió con una manta, como si fuera un jarrón de cristal que pudiera romperse con un movimiento descuidado. ¿Te traigo algo?, preguntó, sentándose a su lado. ¿Un té? ¿Quizás quieres comer algo? No, gracias, Valentina negó con la cabeza. Solo quiero descansar un poco. Entonces descansa, la besó en la frente. Yo tengo que ir un momento al trabajo. Hay un asunto urgente. No puedo posponerlo, pero intentaré volver pronto. Claro. Está bien, asintió Valentina. Ve, yo me las arreglo. Mateo la miró una vez más con preocupación, luego tomó las llaves y salió. Valentina se quedó sola en el silencio del departamento. Cerró los ojos, intentando relajarse, pero los pensamientos no le daban tregua. Jimena, Mateo, ¿quién de ellos decía la verdad y por qué no podía simplemente confiar en su esposo y olvidar esa conversación? Pasaron unos 20 minutos cuando sonó el timbre. Valentina se sobresaltó y frunció el ceño. ¿Quién podría ser? Mateo acababa de irse, y era poco probable que hubiera olvidado las llaves. Se levantó, se puso un cardigan y se acercó a la puerta. A través de la mirilla vio una figura familiar, alta, esbelta, con un abrigo elegante. Jimena. Valentina se quedó helada, sin saber qué hacer. Una parte de ella quería abrir la puerta y decirle todo lo que se había guardado. Otra parte simplemente quería fingir que no estaba en casa. Jimena volvió a tocar el timbre y Valentina supo que no había escapatoria. Respiró hondo y abrió la puerta. Amiga. Jimena sonrió ampliamente, como si nada hubiera pasado. Le tendía una pequeña caja con un pastelito. ¿Cómo te sientes? Estaba tan preocupada. Quería volver a visitarte en el hospital, pero no contestabas el teléfono. Valentina la miraba en silencio, tratando de entender qué sentía: rabia, resentimiento o simplemente un cansancio absoluto de todo esto. ¿Puedo pasar? Jimena inclinó la cabeza, fingiendo inocencia. ¿O me vas a tener aquí en el umbral? Valentina se hizo a un lado, dejándola pasar. Jimena entró en la sala, miró a su alrededor y dejó la caja con el pastel sobre la mesa de centro. Has adelgazado, comentó, examinando a Valentina de arriba a abajo. Pero es normal en el primer trimestre. ¿Tuviste náuseas? No, respondió Valentina secamente, quedándose de pie junto a la puerta. Jimena, ¿a qué viniste? ¿Cómo que a qué? Jimena se volvió hacia ella, y la sonrisa en su rostro se volvió un poco menos segura. Me preocupo por ti. Somos amigas. No, amigas, repitió Valentina, y su voz sonó amarga. ¿Sabes? Mateo tiene razón. Jimena frunció el ceño. ¿Razón? ¿En qué tiene razón?
en que toda la vida me has tenido envidia. Valentina se acercó un paso, sintiendo como la ira hervía en su interior. Y ahora que te enteraste de que estoy embarazada, decidiste atormentarme para que perdiera al bebé. Se hizo el silencio. Jimena permaneció inmóvil, mirando a Valentina como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Luego, su rostro se desfiguró. ¿Qué? Exhaló, y su voz tembló. ¿Lo dices en serio? ¿De verdad piensas eso? ¿Y qué más debería pensar? Valentina se cruzó de brazos. Vienes al hospital y me dices que mi esposo me engaña. Me da un ataque. Casi pierdo a mi hijo. Y luego Mateo me explica que simplemente tienes envidia. ¿Y sabes qué? Tiene sentido. Jimena negó lentamente con la cabeza, y en su rostro apareció una sonrisa burlona, fría, casi despectiva. ¿Y no has pensado que tu adorado esposo inventó todo eso a propósito? Preguntó en voz baja, pero cada palabra fue como un golpe. ¿Y tú, como una tonta, te volviste a tragar sus cuentos? No te atrevas a hablar así. Valentina dio un paso adelante. Mateo me ama. No pudo haber inventado algo así. No pudo. Jimena se echó a reír. Una risa dura, sin calidez. Vale. Abre los ojos. Yo lo vi. 3 veces. Estaba abrazando a una mujer cerca de un hotel. Se estaban besando. ¿Crees que me lo inventé? ¿Para qué lo necesitarías? Para destruir mi familia, gritó Valentina, y su voz se quebró. Para que yo fuera tan infeliz como tú. Las últimas palabras quedaron flotando en el aire, y Valentina se arrepintió de inmediato. Vio como el rostro de Jimena palidecía, como apretaba los puños. Por un momento, pareció que su amiga iba a darle una bofetada, pero Jimena simplemente se quedó quieta, mirándola con una expresión que la hacía parecer una completa desconocida. Infeliz como yo, repitió Jimena lentamente. ¿Eso es lo que piensas de mí? Después de tantos años de amistad. Ya no sé qué pensar. Valentina sentía que las lágrimas se le agolpaban en la garganta. Vienes y dices que mi esposo me engaña. Y no tienes ninguna prueba. Solo palabras. ¿Pruebas? Jimena se acercó, y sus ojos brillaron. ¿Quieres pruebas? Bien. Pregúntale a tu Mateo dónde estuvo el martes pasado por la noche. ¿Te dijo que se quedó trabajando hasta tarde, hasta las 9? Pues yo lo vi a las 7, saliendo de ese hotel del brazo de la rubia. Pregúntale por el viernes. Dijo que fue a ver a su madre, y yo lo vi en el mismo hotel. Otra vez con la misma mujer. Valentina se quedó en silencio. Su corazón latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Mateo efectivamente le había dicho que se había quedado trabajando hasta tarde, y que el viernes había ido a ver a su madre. O eso había dicho. ¿Sabes? Amiga, Jimena se enderezó y se echó el cabello hacia atrás. Quería abrirte los ojos. Quería ayudarte, pero nunca pensé que, como agradecimiento, te lanzarías contra mí y dirías semejante sarta de estupideces. La voz de Jimena se hacía cada vez más fuerte, ya sin contenerse. No te tengo envidia, casi gritó. Sí, no tengo esposo. Sí, no tengo hijos. Pero, ¿sabes qué? Al menos yo no vivo con un hombre que me engaña. Al menos yo no me engaño a mí misma. Vete, dijo Valentina en voz baja. Y había acero en su voz. Vete de mi casa. Con mucho gusto, Jimena agarró su bolso y se dirigió a la puerta. ¿Y sabes qué? Sigue viviendo como una idiota. Se dio la vuelta en el umbral, con los ojos llenos de rabia y dolor. Deja que todo el mundo te señale con el dedo porque tu esposo te pone el cuerno. Deja que todos te compadezcan a tus espaldas. Y tú sigue creyendo sus cuentos de hadas. Sigue fingiendo que todo está bien. Pero cuando la verdad finalmente salga a la luz, no vengas a llorarme. Jimena cerró la puerta de un portazo tan fuerte que los cristales de las ventanas temblaron. Valentina se quedó de pie en medio de la sala, abrazándose a sí misma. El silencio le pesaba en los oídos y en su cabeza reinaba un caos total. Lentamente, se dejó caer en el sofá y se quedó mirando un punto fijo. ¿A quién creer? ¿A Mateo, que le juraba amor y decía que Jimena simplemente sentía envidia? ¿O a Jimena, que había sido su amiga durante tantos años y nunca antes le había mentido? Valentina recordó cómo Mateo la había abrazado en el hospital, cómo le había besado las manos, cómo la había mirado a los ojos y le había dicho que ella era todo lo que tenía. No podía estar mintiendo. Ella lo habría sentido, lo habría sabido. Pero entonces, ¿por qué las palabras de Jimena sonaban tan convincentes? ¿Por qué recordaba días concretos, lugares específicos? ¿Se podía inventar algo con tanto detalle? Valentina puso una mano sobre su vientre.
En su interior crecía una pequeña vida que dependía únicamente de ella. Y tenía que tomar una decisión. Tenía que averiguar quién decía la verdad. Porque de eso dependía todo, su futuro. El futuro de su hijo. Su familia. Quizás Mateo de verdad había trabajado hasta tarde. Quizás de verdad había ido a ver a su madre. Quizás Jimena simplemente se había equivocado. Lo había confundido con otra persona. O quizás estaba mintiendo conscientemente por envidia, por celos, por el deseo de destruir lo que Valentina tenía. O quizás todo era mucho peor. Quizás Mateo realmente le estaba engañando. Quizás se veía con otra mujer mientras Valentina estaba en el hospital, luchando por la vida de su hijo. Quizás le mentía todos los días, besándola al despedirse y diciéndole que la amaba. Valentina cerró los ojos y respiró hondo. No, no podía pensar así. No podía destruir su vida por las palabras de una amiga que, posiblemente, solo quería hacerle daño. Abriría los ojos y vería la verdad. Tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz. Y mientras tanto, seguiría viviendo, cuidaría de su hijo, amaría a su esposo y creería que todo se arreglaría. Valentina se levantó y se acercó a la ventana. Afuera caía la tarde, y las farolas se encendían una tras otra a lo largo de la calle. En algún lugar estaba Mateo, en el trabajo o no. En algún lugar estaba Jimena, que seguramente también estaría pensando en ella. Y Valentina, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente sola. Las dos personas más cercanas en su vida, su esposo y su amiga, le decían cosas diametralmente opuestas. Y no sabía a quién creer. No sabía quién de ellos estaba destruyendo su vida y quién intentaba salvarla. El teléfono vibró sobre la mesa. Valentina se acercó y lo tomó. Un mensaje de Mateo. ¿Cómo estás? Mi amor. Te extraño. Vuelvo en un par de horas. Te amo. Valentina miró esas palabras durante un largo rato. Luego bloqueó el teléfono y lo dejó donde estaba. No sabía qué responder. No sabía qué sentir. Solo sabía que, tarde o temprano, tendría que descubrir la verdad. Y esa verdad, fuera cual fuera, lo cambiaría todo. Pasaron varios días desde la visita de Jimena. Valentina intentaba vivir una vida normal, cocinaba, limpiaba, veía series, pero sus pensamientos volvían constantemente a aquella conversación. Las palabras de su amiga no le daban paz, y las seguridades de Mateo le parecían cada vez menos convincentes. Se sorprendía a sí misma estudiando su rostro cuando hablaba por teléfono, escuchando atentamente sus entonaciones cuando explicaba por qué se había retrasado. El miércoles por la mañana, Valentina se despertó con el pensamiento de que ese día tenía que ir a una revisión de rutina con el médico. Mateo ya se había ido a trabajar, dejando una nota en el refrigerador: mi amor, no olvides desayunar. Te amo. Valentina se vistió, tomó su bolso y pidió un taxi. De camino al hospital, miraba por la ventana, observando la ciudad que despertaba y se llenaba de gente. El hospital la recibió con su habitual olor a antiséptico y el murmullo de voces. Valentina subió al tercer piso, donde se encontraba el área de ginecología, y se dirigió al consultorio del doctor. Pero al doblar una esquina, se quedó paralizada. Al final del pasillo, junto a una ventana, estaba Jimena. Llevaba un abrigo claro, el pelo recogido en una coleta y hablaba por teléfono. Valentina sintió que todo se le encogía por dentro. ¿Qué hacía ella aquí? ¿Acaso también tenía una cita? Su primer impulso fue acercarse, a hablarle, quizás incluso disculparse por las palabras que había dicho en un arrebato, pero algo la detuvo. Un mal presentimiento. Valentina dio un paso adelante, a punto de llamar a su amiga. Pero en ese momento apareció otra figura al doblar la esquina. Alto, con una chaqueta oscura y un ramo de rosas en la mano. Mateo. El tiempo pareció detenerse. Valentina se quedó inmóvil, incapaz de moverse. Su esposo caminaba directamente hacia Jimena, sonriendo con esa misma sonrisa que ella creía que era solo suya. Jimena guardó el teléfono y se volvió hacia él. Y Valentina vio cómo su rostro se iluminaba. No, no podía ser. Eso no. Instintivamente, Valentina retrocedió detrás de la esquina, apoyando la espalda en la pared. El corazón le latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Se tapó la boca con la mano, intentando calmar la respiración. Hola, escuchó la voz de Mateo. Sonaba suave, tierna. Así le hablaba a ella por las mañanas, cuando la besaba antes de irse a trabajar. Hola, respondió Jimena, y en su voz había la misma ternura. ¿Pudiste venir? Sí, me escapé media hora, por el sonido. Mateo le entregó las flores. Son para ti. ¿Cómo te sientes?
Mejor, Jimena rió suavemente. Las náuseas casi han desaparecido. El doctor dijo que todo va bien. Náuseas. Valentina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Jimena estaba embarazada. De Mateo. Me alegro mucho, Mateo hablaba más bajo. Casi en un susurro. Pero Valentina escuchaba cada palabra. ¿Sabes? Me cuesta tanto ocultar todo esto. Cada vez que llego a casa y la veo, me siento. No sigas, lo interrumpió Jimena. No hablemos de eso ahora. Pronto todo terminará. Sí, pronto, exhaló Mateo. No te preocupes. Mañana cambiaré el medicamento que le recetó el doctor. Valentina cerró los ojos con fuerza, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Cambiar el medicamento. Su medicamento. El que se suponía que debía proteger su embarazo. Él quería que perdiera al bebé. ¿Estás seguro?, preguntó Jimena, y en su voz se notaba la preocupación. ¿Y si algo sale mal? No saldrá nada mal, la tranquilizó Mateo. Lo tengo todo pensado. Pronto tendrá un aborto espontáneo. Los médicos lo atribuirán a la amenaza que tuvo desde el principio. Nadie sospechará nada. ¿Y después? Jimena hablaba más bajo, pero Valentina seguía escuchando. ¿Qué pasará después? Después me divorciaré de ella, Mateo lo dijo con tal naturalidad, como si hablara de ir al supermercado. Diré que no pude superar la pérdida del bebé, que necesitamos separarnos. No se opondrá. Estará destrozada. Y entonces podremos estar juntos. ¿Juntos? En la voz de Jimena había una esperanza casi infantil. Por supuesto, por el sonido. Mateo la abrazó. Solo te amo a ti y a nuestro bebé. Valentina es un error del pasado. Tú eres mi futuro. Valentina se deslizó lentamente por la pared hasta el suelo, apretando las manos contra su vientre. Las lágrimas corrían solas, pero no emitía ningún sonido. No podía respirar, no podía pensar. Todo en lo que había creído, todo lo que había esperado, se había derrumbado en un segundo. Mateo, su Mateo, el hombre con el que había vivido 6 años. El hombre que la besaba cada mañana al despedirse. El hombre que había soñado con un hijo. Él quería matar a su hijo. Quería destruirla. Por Jimena. Y Jimena, su mejor amiga, con la que había compartido todas sus alegrías, tristezas y sueños. En quien confiaba. Se acostaba con su esposo. Llevaba a su hijo en el vientre y conocía el plan. Valentina, contrólate. Se susurró a sí misma, secándose las lágrimas. Contrólate. No puedes alterarte. El bebé. Piensa en el bebé. Respiró hondo, tratando de calmar su corazón desbocado. No podía derrumbarse ahora. No podía permitirles ganar. Si se venía abajo aquí, en el pasillo, si la veían, todo estaría acabado. No, tenía que ser fuerte por su hijo. Valentina se levantó con cuidado, escuchando la conversación. Mateo y Jimena seguían junto a la ventana, pero ahora hablaban de otra cosa, del departamento que iban a comprar, de cómo llamarían al bebé. Valentina retrocedió lentamente, tratando de no hacer ruido. Llegó a las escaleras y bajó rápidamente. El vestíbulo del hospital estaba lleno de gente y se mezcló con la multitud, sintiéndose invisible. Invisible, traicionada, rota. En la calle, sacó el teléfono y pidió un taxi. Las manos le temblaban tanto que apenas pudo escribir la dirección. El conductor llegó en 5 minutos y Valentina se metió en el asiento trasero, evitando su mirada. De camino a casa, miraba por la ventana, pero no veía nada. En su cabeza daban vueltas los mismos pensamientos: Mateo y Jimena, el medicamento, el aborto, el divorcio. Todo estaba planeado. Todo estaba pensado hasta el último detalle. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Cuándo empezó? Quizás incluso antes de que ella quedara embarazada. Quizás Mateo nunca quiso un hijo de ella. Quizás solo había estado fingiendo todos estos años. Valentina cerró los ojos con fuerza, intentando alejar esos pensamientos. No, ahora no era momento de desmoronarse. Ahora era momento de actuar. Tenía que idear un plan. Tenía que protegerse a sí misma y a su hijo. Para cuando el taxi llegó a su casa, Valentina ya sabía qué hacer. Mateo quería cambiar el medicamento. Perfecto. Que pensara que todo iba según lo planeado. Que creyera que ella no sospechaba nada. Ella interpretaría el papel de la esposa ideal. Sonreiría, prepararía la cena, le preguntaría qué tal su día. Y prepararía su propio golpe. En casa. Se quitó la chaqueta y fue a la cocina. Sacó comida del refrigerador y empezó a cocinar.
Las manos todavía le temblaban, pero se obligó a moverse, a actuar. Si se detenía, si se permitía pensar, se rompería. 1 hora después, escuchó la llave girar en la cerradura. Mateo había vuelto. Valentina respiró hondo y se secó las manos en una toalla. El juego había comenzado. Hola, mi amor. Mateo entró en la cocina, sonriendo. Parecía normal, un poco cansado, pero contento. ¿Cómo estás? Bien. Valentina se volvió hacia él y sonrió. Le costó un esfuerzo, pero lo logró. Estoy preparando la cena. Huele delicioso. Mateo se acercó y la abrazó por la espalda, besándola en el cuello. Valentina sintió como su cuerpo se tensaba instintivamente, pero se obligó a relajarse. Ahora no. Todavía es pronto. ¿Qué tal tu día?, preguntó ella, sin dejar de remover la salsa. Todo bien. Mateo se apartó y fue hacia el refrigerador. Mucho trabajo, pero nada especial. ¿Y el tuyo? También muy bien. Valentina no se volvió hacia él, temiendo que viera la verdad en sus ojos. Descansé en casa. Vi una película. Qué bueno. Mateo sacó una botella de agua y bebió unos sorbos. Necesitas descansar más. Ahora eres responsable por dos. Por dos. Valentina se quedó helada. Lo decía con tanta facilidad, como si de verdad le importara, como si no estuviera planeando destruir a ese bebé. Sí, lo sé, dijo ella con calma. Oye, mi amor, recuérdame tomar las pastillas, que últimamente ando muy olvidadiza. Claro, mi vida, asintió Mateo. No te preocupes. Me aseguraré de que las tomes. Por supuesto que se aseguraría. Se aseguraría de que ella tomara las que él le diera. Valentina se volvió hacia la estufa, sintiendo como la rabia hervía en su interior, pero por fuera, permanecía tranquila, fría, serena. Gracias, dijo. Te preocupas mucho por mí. Mateo se acercó y la abrazó de nuevo. Siempre. Mi amor, susurró. Siempre. Valentina cerró los ojos, sintiendo su calor, su aliento en el cuello, y en lo único que podía pensar era en las palabras que él le había dicho a Jimena. Solo te amo a ti y a nuestro bebé. Mentira. Todo era mentira. Su sonrisa, sus abrazos, sus promesas. Todo. Pero no le demostraría que lo sabía. Jugaría su papel, sonreiría, lo besaría, le diría que lo amaba, mientras por dentro preparaba un golpe que nunca olvidarían. La cena transcurrió en calma. Hablaron de trivialidades, se rieron de algún chiste tonto en la televisión. La pareja perfecta, la familia ideal. Por fuera. Por dentro, Valentina contaba las horas. Mateo cambiaría el medicamento, y entonces ella sabría hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Y entonces, comenzaría su juego. Valentina no durmió en toda la noche. Yacía junto a Mateo, escuchando su respiración acompasada y pensando en lo que haría al día siguiente. El plan era simple, casi primitivo, pero en eso residía su belleza. Si Mateo realmente cambiaba las pastillas, si realmente quería deshacerse de su hijo, entonces esas pastillas le llegarían a Jimena. Ojo por ojo. El amanecer la encontró en la cocina. Sacó harina, huevos y mantequilla del armario y comenzó a preparar éclairs. Jimena los adoraba desde la infancia. Masa ligera, crema suave, un glaseado fino. Valentina recordaba cómo habían aprendido a hornearlos juntas en la preparatoria, cómo se reían cuando la masa no subía, cómo se alegraron con el primer resultado exitoso. Ahora, esos recuerdos parecían veneno. Todo había sido una mentira. Toda su amistad, todos los años de cercanía, todo resultó ser una farsa. Valentina amasaba la masa mecánicamente, batía la crema, vigilaba la temperatura del horno. Sus manos se movían solas, mientras en su cabeza resonaban las palabras del día anterior. Solo te amo a ti y a nuestro bebé. Se lo había dicho Mateo. No a ella. A Jimena. Cuando los éclairs estuvieron listos y se enfriaban en una rejilla, Valentina se acercó al dormitorio. Mateo ya se había despertado y se estaba vistiendo. Se volvió hacia ella y sonrió. Esa misma sonrisa matutina que antes tanto amaba. Buenos días. Mi amor, dijo, abotonándose la camisa. ¿Te levantaste temprano? No podía dormir. Valentina se apoyó en el marco de la puerta. Decidí hornear éclairs. ¿Éclairs? Mateo levantó las cejas con sorpresa. ¿Y eso? Valentina hizo una pausa, observando su reacción. Son para Jimena, dijo en voz baja. La última vez nos peleamos. Le dije muchas tonterías. Quiero hacer las paces. Mateo se quedó inmóvil por un instante, y Valentina vio algo fugaz en sus ojos. ¿Ansiedad o alivio?
Es una buena idea, asintió, mientras seguía vistiéndose. A Jimena le encantan los eclairs. Lo sé, sonrió Valentina, y esa sonrisa le resultó más fácil de lo que esperaba. Quizás porque detrás de ella se escondía la furia. ¿Podrías llevárselos tú? No quiero ir yo. Todavía me siento incómoda. Mateo lo pensó un segundo y luego asintió. Claro, mi vida. Se los llevaré. Valentina volvió a la cocina y comenzó a colocar los eclairs en una caja. Una bonita caja blanca con una cinta rosa. Como si fuera un regalo y no un arma de venganza. Añadió a los eclairs aquellas mismas pastillas que estaban destinadas a ella. Si esas pastillas realmente debían causar un aborto, Jimena recibiría la dosis completa. Cuando Mateo salió del dormitorio, Valentina ya estaba atando la cinta rosa en la caja. Listo, dijo, entregándole la caja. Dile que le pido perdón y que de verdad quiero que nos reconciliemos. Mateo tomó la caja y la miró con ternura. Eres buena, Valentina, dijo en voz baja. Demasiado buena. Jimena no se merece una amiga como tú. Valentina casi se echa a reír. La ironía de sus palabras era casi dolorosa. Quizás, respondió, pero quiero creer en lo mejor. Mateo la besó en la frente y salió del departamento con la caja en las manos. Valentina se acercó a la ventana y lo vio subir al coche y marcharse. Hacia Jimena. Hacia su amante, con un regalo de su esposa. El día se alargó tortuosamente. Valentina intentó distraerse. Vio la televisión. Leyó un libro. Pero nada funcionó. Sus pensamientos volvían constantemente a Jimena. A cómo se comía los eclairs. A lo que pasaría después. Por la noche, cuando ya había oscurecido, Valentina escuchó la llave en la cerradura. Mateo había vuelto. Lo recibió en el vestíbulo, fingiendo alegría y alivio. ¿Y bien?, preguntó, intentando que su voz sonara ligera. Espero que a Jimena le hayan gustado los pastelitos. Mateo se quitó la chaqueta y la colgó en el perchero. Sí, asintió, sonriendo. Se los comió todos delante de mí. Dijo que estaban deliciosos y te mandó las gracias. Todos. Se había comido los 6 eclairs. Valentina sintió un vuelco en el estómago. El frasco entero de pastillas estaba en los pastelitos. Si era realmente lo que ella pensaba, las consecuencias serían graves. Me alegro de que le gustaran, dijo Valentina. Y su voz tembló, aunque intentó controlarla. Mateo se acercó y la abrazó. Hiciste bien en decidir reconciliarte, dijo. Jimena es tu mejor amiga. No deberían pelear. Valentina permaneció en sus brazos, sintiendo como la furia hervía en su interior. Mejor amiga. Amante. La madre de su hijo. Y él estaba ahí, abrazándola y mintiéndole una y otra vez. Espero que logren deshacerse de su bebé tan rápido como ustedes intentaron hacerlo con el mío, dijo entre dientes. Y las palabras brotaron solas, frías y afiladas como cuchillas. Mateo se quedó helado. Sus brazos, que la sostenían, se tensaron y luego cayeron lentamente. Se apartó y la miró con desconcierto. ¿Qué?, preguntó, y en su voz había un asombro genuino. Valentina, ¿de qué estás hablando? No finjas, Valentina retrocedió, y su voz se hizo más fuerte. Lo oí todo. Ayer en el hospital, le decías a Jimena que ibas a cambiar mis pastillas, que perdería al bebé, que estarían juntos. El rostro de Mateo palideció. Abrió la boca y la volvió a cerrar, como si no encontrara las palabras. ¿Tú lo oíste?, susurró. Sí, Valentina sintió que las lágrimas asomaban, pero las contuvo. Lo oí todo. Y por eso puse las pastillas que cambiaste en los eclairs. Que Jimena reciba lo que quería darme a mí. Se rió. Una risa histérica, casi demencial. La risa resonó en el departamento, y Valentina no podía parar. Dios mío, Mateo se llevó las manos a la cabeza, y su rostro reflejaba un horror absoluto. Valentina, no entiendes. ¿Qué es lo que no entiendo?, gritó ella. ¿Qué me engañabas? ¿Qué planeabas matar a mi hijo? ¿Qué amas a mi amiga? No. Mateo dio un paso hacia ella, pero Valentina retrocedió. Valentina, escúchame. No le va a pasar nada. No cambié tus pastillas y no pensaba hacerlo. Mentirosos. Valentina negaba con la cabeza. Lo oí con mis propios oídos. Solo te amo a ti y a nuestro hijo. Casi gritó Mateo, y en su voz había desesperación. Por favor, solo escúchame. Valentina se detuvo, mirándolo a través de las lágrimas. Su rostro estaba desfigurado por el dolor y el miedo, y algo en esa expresión la hizo dudar. Por eso me engañabas con Jimena, susurró.
y las lágrimas volvieron a correr. Lo hacías por tu inmenso amor por mí. Mateo respiró hondo y asintió lentamente. Te he fallado terriblemente, dijo en voz baja, con la voz temblorosa. Por favor, solo escúchame ahora. Por favor. La tomó de las manos y se sentaron en el sofá. Mateo sostenía sus manos entre las suyas, como si temiera que fuera a salir corriendo. Jimena y su padre están bajo investigación en nuestro departamento, comenzó, mirándola directamente a los ojos. Llevamos tiempo vigilándolos. Ambos están implicados en una red de fraude. Lavado de dinero, falsificación de documentos, chantaje. Llevamos más de un año reuniendo pruebas, y yo tuve que infiltrarme. Valentina lo miraba, intentando entender si era verdad. Mateo trabajaba en la Fiscalía General. Eso era cierto, pero, ¿podría ser cierto todo lo demás? ¿Hablas en serio? Susurró. Te acostaste con ella. Está embarazada de ti, y tú me hablas de un papel. No me acosté con ella, Mateo negó con la cabeza. Te lo juro, Valentina. Cada vez que llegaba el momento, se quedaba dormida por el somnífero que le ponía en el vino. Y por la mañana, cuando se despertaba y decía que no recordaba nada, yo le mentía diciendo que había bebido mucho la noche anterior. Y me creía. Valentina guardó silencio, procesando la información. Sonaba descabellado, pero al mismo tiempo, explicaba tantas cosas. ¿Y el bebé? Preguntó en voz baja. No está embarazada, suspiró Mateo. Sobornó a un médico para que confirmara el embarazo. Necesitaba resultados de análisis. Ultrasonidos. Todo falso. Quería atarme a ella. Pensó que así te dejaría. Valentina cerró los ojos, y las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Si eso era verdad, acababa de envenenar a su amiga, a su examiga, a una criminal. ¿Pero por qué no me dijiste nada antes? Susurró, hundiendo el rostro en su hombro. ¿Por qué no dijiste nada? No tenía derecho, Mateo la abrazó, apretándola contra sí. La operación era clasificada. Si Jimena se hubiera enterado de que tú sabías, todo se habría arruinado. Tenía que mantenerlo en secreto, incluso para ti. Perdóname. En ese momento, el teléfono de Mateo sonó. Lo sacó y miró la pantalla. Es del trabajo, dijo. Y contestó. Sí, dígame. Valentina observaba su rostro, tratando de entender qué pasaba. Mateo escuchaba. Asentía. Y luego exhaló lentamente. Entendido. Gracias. Colgó y miró a Valentina. Los detuvieron. A Jimena y a su padre. Los atraparon con las manos en la masa cuando intentaban entregar unos documentos falsos. ¿Qué? Valentina se enderezó. Sí. Ahora mismo, asintió Mateo. Ya está. Los detuvieron. Por fin todo esto ha terminado. La abrazó de nuevo. Y Valentina sintió como el cuerpo de él se relajaba. Como si se hubiera quitado un peso enorme de encima. Y yo que de verdad creí que ustedes dos estaban juntos, lloró Valentina, escondiendo el rostro en su hombro. Mi tontita, susurró Mateo, besándola en la coronilla. Solo te amo a ti. Jamás podría hacerte algo así. Nunca. Se quedaron así, abrazados en silencio, durante mucho tiempo. Afuera, la ciudad nocturna bullía, pero dentro del departamento, por fin reinaba la paz. No el silencio pesado y lleno de secretos de los últimos días, sino uno real, tranquilo y sereno. ¿Y las pastillas? Preguntó de repente Valentina, levantando la cabeza. Las que puse en los Eclairs. Mateo sonrió. Son vitaminas normales, dijo. No las cambié. Las pastillas que estaban en tu buró eran las mismas que te recetó el doctor. Valentina exhaló con alivio. Entonces, no había envenenado a Jimena. Simplemente la había alimentado con vitaminas. Pero lo que oí en el hospital, comenzó ella. Lo sé, asintió Mateo. Fue una provocación. Sabíamos que alguien de su equipo estaba en el hospital. Necesitábamos convencerlos de que yo estaba de su lado, que estaba dispuesto a todo por Jimena. Fue una trampa. Valentina se acurrucó más contra él. Todo por lo que habían pasado, toda esa pesadilla, ahora quedaba atrás. En sus vidas, todo volvía a su lugar. Mateo ya no desaparecía durante horas. Tenía más tiempo libre, que pasaba con su esposa. A Jimena y a su padre los sentenciaron a una larga condena por fraude. Y Valentina por fin podía respirar tranquila, sabiendo que su hijo estaba a salvo y que su esposo la amaba de verdad.